La séptima etapa de la Vuelta a España 2025 arrancó con un aire especial. El recuerdo, todavía fresco del hundimiento de Juan Ayuso en la jornada anterior, añadía un punto de dramatismo al ambiente. Todos se preguntaban si el español reaccionaría o si la carrera ya lo había condenado a un papel secundario. La salida no pudo ser más intensa. Desde el kilómetro cero, los ataques se sucedieron sin descanso. Jonas Gregard, Pierre Thierry y Gal Glibar fueron los primeros en animar la mañana, lanzándose en busca de protagonismo antes de iniciar la subida al Port del Cantó. El pelotón, sin embargo, no estaba dispuesto a regalar nada. Cada intento era neutralizado, cada escapada abortada antes de consolidarse. La tensión se palpaba en el aire. Fue entonces, a 171 kilómetros de meta, cuando el guión de la etapa cambió por completo. Juan Ayuso, como si quisiera borrar de un plumazo las dudas y las críticas del día anterior, lanzó un ataque demoledor. No fue un movimiento tímido, fue un golpe de autoridad. Se levantó de la bicicleta, aceleró con furia y abrió un hueco inmediato con el pelotón. Su ofensiva dinamitó la cabeza de carrera, obligando a todos a reaccionar. Mientras atrás se organizaban, Ayuso seguía aumentando su margen, pedaleando con rabia contenida. En las rampas del Port del Cantó, el corredor del UAE Team Emirates XRG demostró carácter y ambición. No le importaba la distancia que quedaba hasta meta, ni el riesgo de gastar fuerzas demasiado pronto. Su objetivo era claro: reivindicarse. Coronó el puerto en primera posición con unos segundos de ventaja que valían oro. No tanto por la diferencia como por el mensaje que transmitía, Ayuso seguía vivo. En el pelotón, las reacciones fueron dispares. Algunos intentaban neutralizar, otros preferían esperar. Corredores como Mads Pedersen y Raúl García Pierna amagaron con perseguir, pero el ímpetu del español resultó incontestable en ese tramo. El público, consciente del momento, vibraba al ver cómo Ayuso recuperaba la chispa que parecía perdida. En apenas unos kilómetros había transformado el relato, de hundido a protagonista, de señalado a líder de etapa. El Port del Cantó se convirtió en su escenario de redención inicial, el lugar donde empezó a gestarse su resurrección en la Vuelta. Tras coronar el Port del Cantó en solitario, Ayuso afrontaba el descenso con decisión, pero también con la certeza de que tarde o temprano el pelotón o los perseguidores le darían caza. Y así ocurrió. En la bajada fue alcanzado por un grupo de gran nivel, un corte que, lejos de ser una simple unión circunstancial, terminó por convertirse en la escapada más importante de la jornada. A Ayuso se sumaron nombres de peso como Jay Vine, Mads Pedersen, Raúl García Pierna, Marco Frigo, Damien Hawson, Harold Tejada, Prieg Roland, Joel Nicolau, Kevin Vermaerke, Eduardo Sepúlveda y Sean Quinn. 12 corredores en total, una mezcla de escaladores, clasicómanos y rodadores que ofrecía un equilibrio perfecto para que la fuga prosperara. Desde ese momento quedó claro que la victoria de etapa iba a salir de ahí. El entendimiento entre los escapados fue inmediato. Cada uno entendía el valor de estar en ese corte y nadie se permitió especular demasiado. Ayuso, que había encendido la mecha con su ataque lejano, se convirtió en la referencia visible de la fuga. Los relevos eran fluidos y el grupo mantenía un ritmo alto que pronto empezó a abrir hueco con el pelotón. Mientras tanto, el Movistar Team, que había estado atento con Pablo Castrillo en un grupo intermedio, vio cómo sus opciones se esfumaban. Ni Castrillo ni Javi Romo lograron filtrarse en el corte definitivo y poco después fueron absorbidos por el gran grupo. La escuadra telefónica quedaba así sin representación en la escapada del día, una ausencia que se pagaría en visibilidad y en opciones de victoria. Con el paso de los kilómetros, la renta de los fugados se consolidaba. La organización era ejemplar y la presencia de corredores de calidad convertía esa fuga en un bloque muy difícil de cazar. El pelotón, encabezado por un Visma sin demasiada prisa, parecía aceptar la situación. La sensación en carrera era clara. La etapa estaba sentenciada por delante. La narrativa del día, que había comenzado con la redención individual de Ayuso, se transformaba ahora en una batalla colectiva en la que 12 ciclistas pedaleaban con un mismo sueño. Era el preludio de una resolución espectacular en los puertos finales de la etapa. La escapada de 12 corredores, con Ayuso como rostro más destacado, avanzaba con solidez hacia la parte decisiva de la jornada. El entendimiento era casi perfecto. Cada ciclista tomaba su relevo con disciplina, conscientes de que sus opciones dependían de mantener la armonía. El terreno sinuoso hacia el Col de l'Espina servía para medir fuerzas, pero también para comprobar que la ventaja con el pelotón no dejaba de crecer. A menos de 60 kilómetros para la meta, la renta rondaba ya los 4 minutos, un margen
imagen que ponía muy nerviosos a algunos directores deportivos en el grupo principal. El pelotón, comandado por Visma, no parecía demasiado preocupado. Jonas Vingegaard y sus compañeros sabían que ninguno de los fugados representaba una amenaza inmediata para la roja de Thorstein Traen, y esa calma jugaba a favor de la aventura. Solo en algunos momentos se vio a Lidl Trek o UAE moviendo ligeramente la fila para controlar, pero sin un esfuerzo real de persecución. Fue en la aproximación al Col del Espina donde la tensión subió un grado más. El puerto, aunque no demasiado largo, se convirtió en un escenario ideal para que los escapados se midieran. Aún así, la fuga siguió compacta, sin ataques, pero con la sensación de que en cualquier instante alguien podía probar fortuna. La diferencia, lejos de reducirse, se mantenía estable en torno a los 3 minutos y medio. Ayuso seguía pedaleando con firmeza, con la mirada fija en lo que estaba por venir. Sabía que la clave era llegar con fuerzas al pie de Zerler, la gran ascensión final, y por eso dosificaba su energía. Jay Vine, siempre calculador, también regulaba, mientras corredores como Pedersen o García Pierna se mantenían atentos, cada uno guardando la bala para el momento justo. El pelotón coronó el Col del Espina a un ritmo sólido, pero sin grandes sobresaltos. Movistar intentó mover a Verona, endureciendo por momentos, pero la diferencia se mantuvo inalterada. 3 minutos y medio separaban la fuga del gran grupo al coronar. Ese margen, en plena montaña, era casi definitivo. La victoria estaba adelante. La etapa se dirigía inexorablemente hacia un desenlace vibrante en Zerler, con la fuga lista para disputar la gloria y los favoritos reservando fuerzas para otro día. La estación de Zerler en Huesca-La Magia se erigía como el escenario decisivo de la séptima etapa. Con 12 corredores en cabeza y más de 4 minutos de margen respecto al pelotón, quedaba claro que la victoria estaba reservada para los hombres de la fuga. El ambiente era eléctrico, la carretera estrecha y empinada y la lluvia fina que caía de forma intermitente añadía un toque épico a la batalla. Al pie de la ascensión, todos rodaban juntos: Ayuso, Vine, Pedersen, Frigo, García Pierna y compañía. Se respiraba tensión, cada mirada era una declaración de intenciones. El primero en mover fue el propio Ayuso. A 11 kilómetros de meta, el español cambió el ritmo con decisión, levantándose sobre los pedales y dejando claro que no iba a esperar a nadie. Su ataque fue seco, sin dudas. Solo Marco Frigo pudo responder en un primer momento, pero la potencia de Ayuso fue inapelable. Metro a metro fue ampliando la brecha hasta que también soltó al italiano y se marchó en solitario hacia la gloria. Era el ataque de un ciclista que buscaba redención, que quería borrar la imagen de debilidad del día anterior. Cada pedalada era un grito de orgullo, un desafío a quienes ya lo habían descartado. La cámara enfocaba su rostro serio, concentrado, con la mirada clavada en la cima. Detrás, Vine y Frigo intentaban organizarse, pero el golpe ya estaba dado. El margen de Ayuso se consolidaba en torno a los 20 a 25 segundos, una diferencia pequeña pero suficiente cuando se tiene la confianza y las piernas del campeón. El público arropaba al alicantino en cada curva, consciente de que estaban presenciando un momento histórico, su primera victoria en la Vuelta. El UAE, que había sufrido la jornada anterior con el desfallecimiento de su joven estrella, recuperaba la sonrisa. En la meta de Zerler, Ayuso se convertía en protagonista absoluto, dejando atrás dudas y críticas. Había atacado lejos, había resistido en la fuga y en el momento clave había demostrado ser el más fuerte. La montaña le devolvía lo que le había quitado un día antes, la sensación de ser uno de los grandes. Juan Ayuso levantó los brazos en Zerler y con ese gesto cerró uno de los capítulos más emocionantes de la Vuelta a España 2025. La séptima etapa, que había comenzado con la sombra de su hundimiento, terminó convirtiéndose en su día de redención. Tras un ataque lejano a 171 kilómetros de meta, después de integrarse en una fuga de lujo y de volver a atacar en el momento justo, el joven del UAE logró la primera victoria de su palmarés en la ronda española. No fue un triunfo cualquiera, fue el de un ciclista que demostró carácter, resiliencia y ambición para sobreponerse a la adversidad. Marco Frigo, combativo, trató de resistir, pero no pudo seguir el ritmo de Ayuso en la subida final y tuvo que conformarse con un papel secundario. Jay Vine, también presente en la escapada, llegó más atrás, incapaz de responder a la ofensiva del alicantino. Mientras tanto, en el pelotón, la lucha por el maillot rojo se mantuvo más tranquila de lo esperado. Thorstein Traen, sólido, defendió su liderato sin sobresaltos, beneficiado por el hecho de que los favoritos cruzaran la meta en el mismo tiempo. Ni Vingegaard, ni Almeida, ni Ciccone
movieron ficha en serio. Todos prefirieron reservar fuerzas para lo que está por venir. Fue, en ese sentido, una jornada de tablas entre los grandes, una tregua que sirvió para que la gloria se repartiera entre los hombres de la escapada y sobre todo para que Ayuso brillara. En la clasificación general, el cambio fue simbólico más que numérico. Traen seguía vestido de rojo, Vingegaard mantenía la calma, Almeida conservaba sus opciones y Ciccone confirmaba que estaba en la pelea. Pero el golpe moral fue enorme. Ayuso, que parecía hundido un día antes, había regresado a lo grande. La Vuelta, en su séptima etapa, nos regalaba un recordatorio de lo que hace grande a este deporte, la capacidad de reinventarse, de pasar de la nada a la gloria, derrota al triunfo, en apenas 24 horas. Cerler se tiñó de rojo pasión con la victoria de Ayuso y dejó una certeza clara: esta carrera no será un camino sencillo para nadie.